¿Alguna vez le dijeron a usted frazada corta, manta corta? ¿Cuando no hay plata? ¿O cuando sí, hay poca plata? Exactamente, sí, tiene razón. A mí me gusta hablar generalmente con gente que trabaja temas económicos, siempre lo digo, con la producción de gente nuestra o gente del interior y no de Cava, porque Cava tiene una mirada que somos todos gastadores seriales en el interior y cobramos impuestos injustos, etcétera, etcétera. Y sobre el tema manta corta, día pasado hizo un interesante posteo Jorge Simón, un estudioso, docente, magíster en finanzas públicas, provinciales y municipales. Fue secretario de Finanzas e Ingresos Públicos durante la última gestión de Omar Perotti, un hombre que estudia mucho y a quien tengo el placer de saludar en la mañana. Jorge, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Mario. Muchas gracias por y buen día a todo tu equipo y a la audiencia. Estoy mirando, hace 2 o 3 días que intercambiamos algún dato y ahora veo también que ya llega. Están preocupados los gobernadores por el posible efecto de la reforma laboral y que implicaría algunos cambios en impuestos que por supuesto lo pagan las provincias. O veo, o vos decías el otro día algo muy interesante. Está bien, a nadie le gusta el impuesto al cheque o el impuesto al débito bancario, pero ¿quién le paga después a los jubilados? Es decir, estamos todos de acuerdo que hay que hacer algo en materia impositiva, pero ¿qué es lo que hay que hacer y cómo afectás? Porque todo lo que tocas vas a afectar a algo, ¿no? Por supuesto, Mario. El otro día, hablando del impuesto al cheque, que coincidimos que es un impuesto muy distorsivo porque perjudica todas las operaciones bancarias, pero financia, toda su recaudación va a financiar al sistema previsional, o sea, de las jubilaciones y pensiones. Por eso digo que a veces se dice vamos a derogarlo un día para otro, pero es muy difícil llevarlo a la práctica porque ¿de a dónde van a sacar para reemplazar esa recaudación, ¿no es cierto? Claro, y eso pasa con la mayoría de los impuestos. Bueno, ese impuesto, la recaudación íntegramente va a jubilaciones y pensiones, y con otro impuesto una parte va a provincias, por ejemplo como el impuesto a las ganancias. De cada 100 pesos que ingresan a AFIP, 57.36 pesos va al conjunto de provincias. Después, esos no todos se dividen en 23 provincias iguales. A Santa Fe Santa Fe y Córdoba tienen porcentajes parecidos, le toca un 8.64 más o menos, con lo cual estaría dando aproximadamente 5 pesos. Para que la gente entienda, cada baja en el impuesto a las ganancias serían 5 pesos menos para Córdoba, 5 pesos para Santa Fe. De cada 100 pesos que la nación baje de ese impuesto, Santa Fe y Córdoba recibirían 5 pesos menos. Con el IVA es un poco menos porque una parte del IVA va el 11% a financiar jubilación y pensiones. O sea que de 100 pesos que entran de IVA, 11 pesos van para sistema previsional y 89 a distribuir entre nación y provincia. De ese 57, de ahí esos 89 pesos que quedan en netos, 57 para las provincias y de vuelta un 8,64. Ahí sería 4 pesos con 40. O sea, cada disminución en el impuesto al valor agregado, Santa Fe y Córdoba reciben 4 pesos con 40 menos, haciendo números redondos. Por eso entiendo la preocupación de los gobernadores, y también el sistema jubilatorio, largo decirlo, pero hace rato y por distintos motivos que es deficitario, hay que ponerlo arriba de la mesa como un tercer socio entre el reparto de nación y provincia. Esto es muy interesante lo que decís. Vos decís, en el sector previsional, digo, porque esto abarca todo el país, ANSES abarca todo el país y es prácticamente y la mayoría o gran parte de las jubilaciones son no alcanzan para cubrir la canasta básica, digo, entonces, pero es un tema que no se puede dejar de mirar. ¿Cómo se financia el sistema previsional para los que están y para los que vienen? Eso es lo que iba a decir, Mario. El tema es el siguiente, que en un sistema de reparto, como tiene Argentina, se basa en un pacto intergeneracional. Nosotros estamos aportando
ahora durante nuestra vida laboral, porque las generaciones futuras lo van a hacer por nosotros cuando estemos jubilados. Con lo cual muchas veces uno a veces escucha por ahí, bueno, basta, que se jodan los jubilados, alguna expresión de esa forma. Sí. Y uno le dice, no, mirá, van a pasar 10, 15, 20 o 30 años y el jubilado vas a ser vos. Entonces el sistema previsional, además todo el sistema tributario va sacando distintos parches, el impuesto a la nafta va una parte también, la parte del monotributo también, con lo cual se está aportando vía el sistema tributario mucha plata porque no alcanza, ¿no? Ahora, cuando se habla, porque viste que el gobierno, bueno, el presupuesto, viene la reforma laboral, después la tributaria, después la previsional, ¿vos ves posible alguna especie de, otra vez, un consenso político entre la nación y provincias por el tema impositivo? ¿Cómo lo estás viendo? Porque es el gran debate que se viene, me parece, ¿no? Yo creo que sí, que para hacer reformas no va a ser necesario un nuevo consenso fiscal o pacto fiscal donde también el esfuerzo sea compartido entre nación y provincias. Ahora, y vos ves que la nación puede ofertar algo en esto. ¿Cómo lo estás viendo vos? No, a ver, yo lo que veo es que hay digamos, es una cuestión política, pero creo que hubo un freno de un par de meses para empezar a dialogar con los gobernadores y con otros actores políticos para consensuar una reforma laboral, una reforma tributaria que sea cumplible, porque lamentablemente nosotros tenemos una historia de pactos y de consenso fiscal como pasó del 90 para acá, donde algunas cosas se cumplen y otras no se cumplen porque no se pueden cumplir. Por ejemplo, si tomamos el pacto del 92 y 93, era sustituir ingresos brutos y no se pudo eso era inviable. Y después el consenso fiscal también se proponía, consenso del 2017, derogar impuestos a los sellos, pero tampoco se pudo. No pudo ninguna provincia. Entonces yo creo que sí, o quiero creer que en lugar de mandar la reforma en diciembre, la postergaron para febrero o marzo para lograr cierto consenso donde después lo que se firme, lo que se prometa se pueda cumplir. Claro, porque el tema es ¿qué se financia? ¿Cómo se financia tanto el gasto del Estado Nacional, de las provincias y de los municipios? Porque, a ver, y el gasto es la educación, la seguridad, la salud pública, lo previsional que hablábamos recién. Digo, hay muchas aristas. ¿Dónde cortás y qué es lo que dejamos de hacer también, no? Bueno, por eso mismo, yo creo que el gobierno de un día para otro dejó de emitir que es una solución de shock para frenar la inflación. Bueno, esa misma política de shock con el sistema tributario no se puede hacer. Si alguien quiere derogar impuestos o rebajarlo, hay que hacerlo de manera gradual. Porque si vos eliminás un impuesto, ponele un impuesto al cheque o una rebaja sustancial en el impuesto a las ganancias de un día para otro, las consecuencias pueden ser peores. Y acá en Argentina, cada vez que se derogó un impuesto de un día para otro, como fue actividad educativa y después volvió como con el nombre de ingresos brutos, o como fue impuesto a lo activo y después volvió como bienes personales, esos impuestos pasan 3-4 años y vuelven con más fuerza. Por eso digo, intentemos hacer sistemas graduales donde se puedan cumplir, y también pensar no echarle, como se habla generalmente en Buenos Aires, echarle todas las culpas a las provincias, porque las provincias tienen que pagar los maestros, la seguridad, obra pública y de algún lado sale la plata. Claro, digo, este es el interesante debate que hay que darse, ¿no? Porque vos hablaste recién de los 90, a las provincias le tiraron la educación y la salud, que era algo que antes tenía la nación, digo, y en su momento no se le tiraron todos los recursos también, ¿no? No, pero aparte, Mario, es muy fácil hablar desde la ciudad de Buenos Aires. Cualquier habitante
de la ciudad autónoma de Avisante paga el impuesto a la ciudad autónoma y le paga un impuesto o los impuestos al gobierno nacional. Si vos estás en Santa Fe, en Rosario, en La Pampa, en Córdoba, en Río Cuarto, tenés que pagarle a tu municipalidad, a tu provincia y al gobierno nacional. Esto le permite a la ciudad de Buenos Aires tener mucho mejor recaudación de ABL, que sería una mezcla de la TGI, de las municipalidades de la provincia de Santa Fe, y un impuesto inmobiliario. Entonces, cuando a veces desde Ciudad de Buenos Aires se habla peyorativamente de las provincias, tenemos que tener en cuenta varias cuestiones. Una es esta, y que la ciudad autónoma no tiene los problemas que tienen las provincias. Las provincias, como ustedes estaban hablando, bueno, una provincia extensa como Santa Fe, o una provincia que están en el límite en el norte, tienen problemas de área de frontera, tienen inundaciones, tienen problemas climatológicos que no son de la misma cuantía en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Además, el Producto Bruto Per Cápita es el más alto del país y muy lejos. Sí. Creo que por eso a veces cuando uno escucha de hablar, dice, qué sencillo es hablar desde Buenos Aires. Sí, claro, porque digo, si uno mira ya concretamente los números de la provincia y los cuadros que publica permanentemente, 3 impuestos se llevan, componen prácticamente el 85% de lo que tiene para la provincia de Santa Fe. Ganancia, si la coparticipación de ganancia o sea, lo que es ingresos brutos, y me está faltando uno. El IVA. Y el IVA, me está olvidando el IVA, mira vos. Digo, tocar eso es tocar, es desbalancear cualquier provincia. No, por eso, Mario, yo insisto, en materia de política monetaria, que es todo lo que hace el Banco Central, aplicar una política de shock, evidentemente en la Argentina, para frenar la inflación, es una idea que dio buenos resultados. Le dio buenos resultados al presidente Menem, le dio buenos resultados a Milei. Pero en materia de política fiscal y sistema tributario, hacer una política de shock, para mí es una barbaridad. Sí, algún oyente me está recordando que, bueno, estamos hablando de 4 impuestos y hay 160. Yo no sé si hay 160 impuestos porque se mezcla tasa. Bueno. Sí, eso después, bueno, pero los que más recaudan es los que vos mencionaste, es IVA y ganancia en el orden nacional y ingreso bruto en las provincias. Y ojo, no quiere decir que por ahí uno esté en contra de que el gasto sea más eficiente, que por ahí en alguna área se gaste de más. Siempre hay que trabajar en esas cuestiones, pero tampoco irnos al otro extremo, porque ¿sabes qué ocurre, Mario? Pasan 2 o 3 años y ese mismo impuesto le cambian el nombre y le suben la alícuota. La historia argentina demuestra eso. Sí, bueno, Jorge Simón, que estamos hablando, además tiene una tesis, un libro muy interesante sobre el tema de ingresos brutos, como algunos estudios comparativos con puestos parecidos en otros países, alguna teoría. Creo que eso es lo que le permitió graduarse más arriba, ¿no? Digo, fue la tesis de La Plata. La tesis en la Universidad de La Plata, ¿no? En la Universidad de La Plata. Así que digo, estoy hablando con alguien que ha estudiado, que estudia el tema y que además estuvo en la otra parte, porque estuvo sentado en una oficina donde tenía que cortar o buscar, administrar presupuesto, ¿no? Y esto es lo interesante, porque muchas veces del otro lado de la silla es fácil, pero después tenés que actuar con gente de carne y hueso. Por supuesto, después el dinero tiene que estar, hay que pagarle a los maestros, hay que pagarle a los policías, obra pública, bueno, la salud también, más en estos tiempos de crisis que la salud pública está siendo más sobrecargada porque hay gente que dejó de pagar la prepaga, hay gente que la obra social no le cubre tal cosa y recae en la salud. Por eso a veces no es tan sencillo opinar desde afuera, porque las funciones de los estados nacionales y provinciales no se puede jugar de un día para otro quitando recursos. Y eso que dijiste, no es shock, tiene que ser gradual, toda reforma, y esto exige acuerdos políticos. En política fiscal, en lo que es sistema tributario, tiene que ser gradual. Mirá, yo también participé en la gestión del ingeniero B, y había un impuesto muy
anticuado en ese momento, que era la ley 5110, 5.100. claro, que grababa el 3% sobre la masa. Bueno, ahí en ese de 3 años, de manera gradual, logró eliminarse, pero se hizo en 3 años, y como había un proceso de crecimiento económico, lo reemplazó con el crecimiento económico. Entonces, con el crecimiento de la recaudación. Era un impuesto bastante distorsivo, era un impuesto, no era de lo más importante, pero bueno, por eso las cosas hay que hacerlas graduales con un horizonte de 5, 6 o 10 años. Jorge, te agradezco muchísimo este contacto, te deseo un buen año y seguramente vamos a seguir charlando porque me parece que después de marzo el tema tributario va a ser interesante y yo insisto, tenemos que aportar la mirada de los tipos o de los estudiosos y de quienes ocuparon funciones también desde el interior, porque viste, la concentración que tenemos hace que crean que todo Buenos Aires y el país es diferente a Buenos Aires. Exactamente, coincido contigo, Mario. Abrazo grande, buen año. Muchas gracias, Mario, un abrazo. Jorge Simón, magíster en finanzas públicas, ex funcionario provincial, manta corta, ¿no? ¿Dónde tapás? ¿Dónde sacás? Bueno. Doctor, me tragué el verso que venía Centurión, me puse contento. No, hubo una fake news, a ver, en redes sociales.